Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Cashly. En esta ocasión me gustaría hablarles de la conciencia. ¿Y por qué hablar de conciencia? Bueno, ya que sabemos que Cashly es acerca de la conciencia y que Cash significa la caja y, y a esa caja la podemos nombrar conciencia, entonces pues pronto nos daremos cuenta que la idea de Cashly es poder abrir y accionar lo que hay en esa caja, poder abrir y accionar lo que hay en la conciencia. Y conciencia en acción o el abrir de esta caja no es otra cosa más que lo que algunos autores, lo que algunos referentes llaman el despertar de la conciencia. Considero que este camino de Cashly, primeramente a mí y luego a quienes me honran en escucharme y en verme, pues básicamente estamos hablando del camino del despertar de la conciencia, ¿verdad? ¿Qué herramientas estamos utilizando? Ya las hemos nombrado anteriormente, pero reforzaremos un poquito de esto que estamos hablando. Una de ellas es transformación análoga, que básicamente en un juego de palabras ahí que me pareció gracioso, viene de lo que actualmente se conoce como transformación digital. Bueno, siempre he creído que la transformación digital por detrás trae una transformación humana. De hecho, creo que eso es lo que me trajo aquí, a mi despertar de la conciencia. A partir de mi evolución en esa transformación humana, me he dado cuenta de que eso no termina solo en entender qué es lo que somos como humanos, sino en este despertar de la conciencia. Entonces, esta es una de ellas, transformación análoga. La segunda, que llamamos experimentar la experiencia, que también viene un poco de este contexto corporativo, en donde hay una herramienta que llaman User Experience, bueno, la experiencia del usuario. Básicamente experimentar la experiencia es la experiencia del humano, es poder entender, poder atender conscientemente la experiencia que tengo de la existencia misma desde mi humanidad. Y la tercera, que tiene que ver un poco más con el tercer elemento, el tercer cuerpo del modelo clásico humano. Hemos hablado de transformación análogamente, experimentar la experiencia cuerpo, y el tercero, que tendría que ver con corazón, es una herramienta que, bueno, que hasta ahora en mi forma de experimentar el arte, la expresión desde la emoción, desde la conexión, desde la espiritualidad, adoptado, que es la poesía. Y esta tercera herramienta llamo poesía existencial, básicamente en donde exploro mi existencia, mi humanidad, desde desde este arte, desde esta práctica que es formar unos párrafos a partir de los conceptos que voy razonando y que voy descubriendo. Bien, pues partiendo ya con el tema de conciencia, desde la primera herramienta, transformación análoga, primero vamos a ver en nuestras mentes qué es lo que hay como conciencia, y para eso me voy a remitir un poco al contexto filosófico. Básicamente, cuando hablamos de conciencia desde el concepto filosófico, hablamos de dos acepciones. Una de ellas, la primera, que tiene que ver con un razonamiento moral de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Normalmente hablamos de si eres consciente o inconsciente. Normalmente cuando eres inconsciente es porque no haces lo correcto, y cuando eres consciente es porque sabes y puedes gobernarte para hacer lo correcto. A este tema de lo correcto y lo incorrecto normalmente le llamamos conciencia moral. Sí, un entorno más moralista. El segundo concepto, que va un poquito más allá, tiene que ver con conocimiento. Conciencia como en un sentido más amplio, como la totalidad de la percepción, la totalidad del conocimiento y la totalidad del entendimiento de uno mismo, del entorno y de algún tema en común. Ser consciente de que Dios existe, ser consciente de cómo la ciencia ha explicado los diferentes fenómenos. Ser conocedor, básicamente significa.
Si nos remitimos, por otro lado, en un sentido más extenso a la etimología y exploramos un poco de lo que históricamente se quiso decir con conciencia, partimos de que conciencia viene de la raíz latina conscientia o conscire, ambas palabras con una connotación de dos vocablos, la primera con y sire o scientia, que tiene que ver con conjunto, junto o compendio, y sire con conocimiento, saber, conocer. Entonces, la conciencia es como el todo, el conocimiento, el conjunto del conocer, del saber. Y, y ahí es donde básicamente creo que la mayoría estamos, no le voy a llamar atorados, pero básicamente conceptualizando el término de conciencia. Hasta aquí todo bien, porque en general creo que la mayoría de nosotros interpretamos conciencia como el conocer, el saber. La pregunta que yo haría es: ¿en qué momento le dimos al saber, a conocer, las atribuciones para reemplazar a la conciencia? Pues en ese momento que le dimos esas atribuciones de las capacidades de que el saber sea la conciencia, perdimos la oportunidad de ser conciencia. Y más aún, si en algunos casos interpretamos conciencia como la capacidad de discernir qué es lo correcto y lo incorrecto, ser consciente o inconsciente, mi pregunta que es: ¿en qué momento le dimos a esa capacidad moral dentro de nosotros de elegir lo correcto y lo incorrecto? Pues la conciencia, subiendo un nivel en el entendimiento, no tiene que ver con lo que conocemos ni con lo que nos hace razonar lo que es correcto e incorrecto, sino tendría que ver en un principio con la totalidad de la percepción, con la totalidad del conocimiento y con la totalidad de la experiencia, más relacionada a esto último, de todo lo que nos rodea. Porque si lo pensamos bien, en general nos pasamos la vida devorando conocimiento de lo que existe, del mundo, de nosotros, de cómo deberíamos vivir, de cuál es el camino del éxito, de cuál es la forma de perseguir los logros, los objetivos en un entorno definido, en un entorno que quizá ni siquiera somos conscientes de por qué está ahí, y de pronto confundimos ese conocimiento, esas habilidades con conciencia. De pronto confundimos esa capacidad con una autoridad moral de decirle a los demás lo que es correcto y lo que es incorrecto de hacer. Ninguno de los dos conceptos es lo mismo que conciencia. En principio, conciencia no tiene nada que ver con el poder de saber y conocer, y tampoco tiene que ver con la autoridad moral de decidir por nosotros y por alguien más qué es lo correcto y lo incorrecto. En principio, nada de lo que estamos hablando, nada de lo que significa conciencia es un poder, una atribución por el conocimiento que tengamos, ni una autoridad moral para decidir lo que es correcto o lo que es incorrecto. Pues puedes saber muchas cosas de ti y no necesariamente haberte experimentado, haberte sentido tú mismo. Pues puedes tener una claridad mental, mucho conocimiento, haber leído muchos libros, puedes pertenecer a varios grupos, dominar diferentes disciplinas, tener un lenguaje perfecto, y aún así pudieras estar viviendo desconectado de lo que eres realmente. Porque la conciencia, como yo la percibo, como yo la concibo actualmente, no es algo que puedas poner en palabras, no es una idea, no es una teoría, ni algo que pueda definirse. De hecho, cuando la definimos, la reducimos. La reducimos en principio a algo que podamos comprender. La reducimos, de hecho, en principio a algo que pueda vivir en nuestras mentes, y en ese momento se pierde la esencia de lo que es y se pierde quizás la oportunidad de poder experimentarla.
Y aquí viene, sin intentar hacer esto demasiado complejo, un primer razonamiento, pues la conciencia no es en principio ni lo que pensamos ni lo que nos permite decidir, sino que la conciencia es esa chispa que nos permite pensar y que nos permite hacer decidir. La conciencia es un espacio y un vacío infinitos en donde todo puede ser contenido, experimentado, creado, observado, destruido, y no alcanza solamente con eso. En esta era en donde la mente pareciera ir ganando, en esta era en donde la razón es la que prevalece, la conciencia se ha reducido solamente al pensamiento, a la conceptualización, se remite a saber o a poder justificar que algo está ocurriendo. Y principalmente en esencia se ha limitado a definir si algo es correcto o incorrecto. Y eso no necesariamente es falso, pero posiblemente esté incompleto. Pues el solo hecho de pensar que la conciencia es pensamiento, razonamiento y justificación de interpretar lo que existe y lo que no existe, quizá solo estamos reduciendo la conciencia a la mente y estamos perdiendo la oportunidad de experimentar y de ser conciencia. De hecho, se corre el riesgo que demasiadas ideas, demasiados conceptos, demasiada información limiten mi capacidad de experimentarme en conciencia infinita. Puedo saber mucho y no saberme. Y ahí es donde creo que se perdió algo, en la tradición misma, en la historia, en la ciencia. Se limitó la conciencia, se asoció la conciencia a el saber, se volvió una función de la mente, un contenido que se pueda estudiar, analizar y clasificar. Pero de entrada hay momentos en donde pudieras no saber nada, pudieras no conocer nada y aún así estar totalmente consciente. Momentos en los que simplemente eres, en los que simplemente somos y con eso basta. A partir de este entendimiento me doy cuenta que no necesito conocer ni saber nada para estar presente, que no tengo que saber nada para sentir que estoy aquí, que hay una conciencia que no necesita respuestas a las preguntas que puedo tener. A veces solo se requiere de un espacio, una pausa, un silencio. Solo experimentar este instante. Porque al final no se trata de saber más, se trata de saber qué eres. Y a partir de que sabes qué eres, quizás preguntarte, ¿qué eres? Y eso para mí es conciencia. Así que si alguna vez has sentido que no sabes qué es la conciencia, que te falta entendimiento, conceptos, para entender lo que es la conciencia y el despertar de la conciencia, quizá es momento de parar un poco. Quizá solo es momento de experimentarla. No con la cabeza, no con los libros, no con los conceptos que acumulas en tu mente. Con el cuerpo, con la existencia misma, con el ser. Y dejar que esa presencia misma, que esa existencia misma se manifieste en ti, te demuestre que está contigo, que eso inexplicable se explique por sí solo, incluso cuando no sabes nada, cuando no tienes nada, cuando en esencia no eres nada. Una mirada que percibe lo que existe, lo que se crea, solo observa, pues
más allá de tratar de explicarlo, solo le dimos vuelta, primero desde su etimología y desde su concepción filosófica, y luego desde su negación y desde la experimentación del concepto mismo. Y hasta aquí solo hemos transformado un poco lo que se entiende por conciencia, sin tratar de definirlo, sin tratar de formar un nuevo concepto, simplemente de transformar el entendimiento. Para pasar al siguiente espacio de experimentar la experiencia, vamos primero a definir algunos conceptos clave. Uno de ellos es lo que llamaremos campos de sentido. Y los campos de sentido no son más que filtros que tiene la percepción a partir de las ideas, a partir de eso con lo que hemos llenado la mente y nuestro ser. Y estas formas, estos campos de sentido son las maneras con las que vamos por el camino, con nuestra personalidad, con nuestro razonamiento, experimentando lo que hay allá afuera, experimentando la experiencia misma. Y la primera parte de experimentar la experiencia es darte cuenta que la única forma con la que experimentas la experiencia es a partir de estos filtros. Es difícil retirarlos hasta que te vuelves un maestro hábil de los campos de sentido y puedes salir de uno y entrar a otro sin mayor complicación. Y eso es lo que haremos en este espacio, de experimentar la experiencia. Un campo de sentido no es una verdad absoluta, tampoco lo que experimentas dentro de ese campo de sentido, ya que cada campo de sentido tiene una estructura simbólica que te hace experimentar la misma, le vamos a llamar en este momento realidad, pero de hecho la realidad es ese contexto simbólico con lo que percibes la existencia misma desde un lugar muy particular. Por ejemplo, podrías estar hablando de conciencia desde un contexto filosófico, desde un contexto psicológico, desde un contexto espiritual, y en los tres contextos o en los tres campos de sentido estarías experimentando eso que llamamos conciencia de diferente forma, con diferentes filtros, y te harían sentir diferentes cosas. Así que lo interesante de este ejercicio es no limitarnos a experimentar la experiencia desde un campo de sentido específico, experimentar varios de ellos y ver qué despierta en nosotros. Así que hablaremos principalmente de dos campos de sentido. Partiremos de uno relativamente desconocido. Quizá algunos lo hayan leído en algún libro. Traté de que fuera lo más agnóstico posible y a esto le llamamos los niveles de la conciencia. Son tres, y honrando esta triada, después utilizaremos otros tres conceptos para relacionarlos. Incluso utilizaremos nuestras herramientas de Cashly, que también son tres, para hacer una relación. Y por último utilizaremos una triada muy conocida por muchos, pues porque es una triada universal que probablemente conozcas. El primer campo de sentido son estos niveles de conciencia: la conciencia de uno mismo, la conciencia de mí mismo, la conciencia de ti mismo. El segundo nivel es la conciencia de la conciencia, y el tercer nivel es la conciencia universal. Vamos a ver un poquito de estos conceptos, y a partir de que vayamos entrando a los conceptos, lo importante aquí es percibir que estás experimentando. ¿Listo? Y la conciencia de uno mismo básicamente se remite a darme cuenta que hay un yo. Por ahí decía Descartes: pienso y luego existo. Cuando hizo este axioma, a lo que se refería es que a partir de pensar me doy cuenta que existo, y eso es la conciencia de uno mismo, la percepción de un yo individual. Aquí el foco principalmente consiste en saber que hay un yo, en que tengo ciertos atributos, ciertas características, que pueda explorar qué hay dentro de mí, qué conocimiento hay en mí, qué sueños, fantasías y deseos hay en mí.
A partir de este nivel pasamos al siguiente nivel, que es la conciencia de la conciencia. No siempre el darme cuenta que hay un yo. Hay mucha gente que puede vivir sabiendo que hay un yo y que hay un mí, de hecho que normalmente viven en el mí mismo y no necesariamente darse cuenta que hay algo que reconoce, que, que se reconoce a sí mismo. Esa sería la conciencia de la conciencia, darte cuenta, ser consciente que hay algo que se reconoce, la conciencia de la conciencia. Ese algo no tiene que ver conmigo, de hecho ese algo quizás está fuera de mí y reconoce a partir de que está fuera de mí que hay un yo. Esencialmente la conciencia de la conciencia consiste en darse cuenta que hay algo que se da cuenta. Y finalmente llega la conciencia universal, que básicamente es darse cuenta que eso que se da cuenta forma parte de algo más grande, que se da cuenta del todo, que hace que todo exista. Así como yo pienso y luego existo, lo que se da cuenta, que se da cuenta, primero tuvo que darse cuenta que existe. Y al pasar a la conciencia universal, nos damos cuenta que eso que piensa y luego existe, que está por fuera de mí, también piensa que lo demás existe y entonces hace que todo exista. Aquí la conciencia pasa del yo, incluso de algo colectivo, de algo comunal, de algo grupal, a algo más grande. La conciencia universal consiste en darse cuenta que todo existe y que ese todo que existe también se da cuenta que existe. Así que rápidamente vamos a pasar de estos 3 niveles de conciencia a relacionarlos con otros campos de sentido, porque a partir de relacionarlos con estos otros campos de sentido, vas a experimentar algo diferente. Entonces, la conciencia de mí mismo, quizá la relaciono en el modelo clásico del ser humano con el cuerpo, mente y corazón, recuerdo. Entonces, la conciencia de mí mismo se relaciona con el cuerpo, pues porque mi corporalidad inicialmente me define. A veces yo pienso de mí mismo como mi cuerpo. ¿Qué pasaría si yo pienso de mí mismo como algo que es más allá de mi cuerpo, como una conciencia? Esto que hemos dicho de experimentar mi cuerpo como algo más que no solo es mi cuerpo, es experimentar la experiencia. Conciencia de la conciencia, darse cuenta que me doy cuenta. Y solo podría acceder a darme cuenta si me remito a mi mente. La mente es la que se da cuenta. Entonces, por eso muchas veces dicen que esta existencia, que este mundo, que la creación es mental, que Dios es mente. Porque a partir de darme cuenta que me doy cuenta, mi mente se activa. Y esto tiene que ver con transformación de la analogía. Porque a partir de darme cuenta de lo que me doy cuenta, puedo transformar eso de lo que me doy cuenta. Puedo transformar los filtros con los que he accedido a esa experiencia y puedo transformar la idea que tengo de la existencia misma. Y por último, conciencia universal, que quizá tiene que ver con el corazón como una manifestación del espíritu, con el corazón como una manifestación de la vida, como la esencia y la vibración inicial, la vibración primera, que da vida, que da latir a mi cuerpo y a mi mente. Sin esa chispa inicial que tiene mi corazón, no podría tener la vida, no podría haber existencia. Por tanto, no podría darme cuenta que me doy cuenta y por tanto no podría darme cuenta de mí mismo. Es por eso que esa conciencia universal es lo que hace que yo exista. Y para percibir, para acceder a esa conciencia universal, al final de este episodio nos adentraremos con nuestra poesía existencial para explorar desde el corazón, para tratar de acceder desde el corazón con algunos versos y algunas rimas, la experiencia misma de la conciencia.
Bien, hasta ahora hemos hablado ya de tres campos de sentido. Vamos a utilizar un campo de sentido más que probablemente es ampliamente reconocido por todos, que es la Santísima Trinidad. Esta última triada, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, también tiene relación con lo que hemos estado hablando, relación con la conciencia de mí mismo, que en principio es el Hijo, la conciencia de la conciencia, que en principio es el Espíritu Santo, y la conciencia universal, que sería el Padre, la conciencia que todo lo crea. El Padre, como conciencia universal, en muchas tradiciones se concibe como el origen de todo, la creación, la conciencia misma de la existencia, la fuente, el origen de todo. El Hijo, que es la conciencia de uno mismo, pues es la encarnación misma de la conciencia en este cuerpo que existe en este plano material. Y el Espíritu Santo, que es la conciencia de la conciencia, lo que hace que me dé cuenta, lo que cada mañana que despierto abre los ojos y se da cuenta de esta existencia, no sería posible sin esa chispa divina que llamamos Espíritu Santo. Y es lo que me permite conectar con la conciencia universal, lo que me da la guía. Por eso decíamos que esencialmente o inicialmente no era del todo correcto que la moralidad sea la definición básica de la conciencia, sino que hay algo más que me permite saber qué es lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo bueno, lo bonito y lo bendito de toda esta existencia. Para poder experimentar en estos tres niveles, ahora que hemos recorrido un poco los campos de sentido, que ya te darás cuenta que los campos de sentido también están en la analogía, en la mente, vamos a tratar de experimentar desde estos campos de sentido, que ahora ya son 4 diferentes campos de sentido, con los que trataremos de acceder a la conciencia. Iniciemos por la conciencia de uno mismo, que es algo que ya viene implícito al estar hablando del yo. Desde donde tú puedas, si tienes oportunidad de escribirlo en una hoja, si no tienes oportunidad de tomar papel y lápiz, hazlo en tu mente y describe lo que eres, lo que es el yo mismo, lo que hay en la conciencia de mí mismo, de tu lado. Empieza por la frase yo soy y escribe todo lo que venga a tu mente de lo que tú eres. Puedes poner pausa a este video y eventualmente haremos algunas conclusiones. Bien, pues observa lo que la conciencia bajó a tu cuerpo a partir del planteamiento yo soy. Observa lo que tu cuerpo tuvo oportunidad de bajar a este mundo físico a partir del papel y lápiz o a partir de la mente que también está en el cuerpo. Y observa qué patrones sigues, cuáles son tuyos, cuáles son heredados, cuáles dices que sigues y quizá el día de hoy no están manifestándose. ¿Dejaste salir todo lo que había para bajar de la conciencia? ¿Te censuraste en algún momento? Eso también es parte del yo soy. Eso también es parte de mí mismo. Entonces, desde la conciencia del yo mismo, es importante apreciar si soy un personaje, si cada vez soy menos el personaje y puedo experimentarme como el yo soy. O si realmente lo que definí en mi carta o en mi idea a partir de este ejercicio es lo que realmente soy. O hay más.
Observa también que lo que has bajado en el mundo físico, a partir de escribir la carta o de formarte una idea, probablemente es lo que el día de hoy estás manifestando en tu presencia, en tu personalidad, en tu avatar. Pasando al siguiente nivel, la conciencia de la conciencia, vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio es muy sencillo y muy práctico. Así como hiciste la pausa para escribir lo que tú eres y percibirte, en cualquier momento de tu día, puede ser en este momento al ponerle pausa a este video, o puede ser en cualquier otro momento del día. Esta es maravillosa de practicar. Pon pausa y observa que te das cuenta. Detente, respira y date cuenta que al intentar respirar te das cuenta que puedes respirar conscientemente. Al estar respirando, date cuenta que te das cuenta que respiras. Sé consciente con tu cuerpo, con tu mente, y pregúntate en dónde está eso que se da cuenta. ¿Dónde lo sientes? ¿Está en la espalda? ¿Está en tu pecho? ¿Está en tu piel? ¿Está en tu cabeza? ¿Dónde está eso que se da cuenta? ¿Y cómo es que se da cuenta? ¿Te das cuenta que te das cuenta incluso sin pensar que te das cuenta? Bien, este ejercicio puedes hacerlo todo el tiempo, cada vez que quieras darte cuenta y ser conciencia. Vamos a pasar a la conciencia universal. Para pasar a la conciencia universal, quizá el mejor lugar en donde puedas percibir que hay algo más, sea en un lugar que sea por fuera de tu habitación, en un espacio público, en un lugar con árboles, con una planta. Incluso si lo haces dentro de tu habitación, lo más importante es que puedas observar lo que está ocurriendo en este ejercicio. Contempla lo que hay alrededor tuyo. Si estás al exterior, contempla la naturaleza, el cielo, los árboles. Si estás en tu habitación, contempla lo que hay alrededor, de qué está hecho, por qué está hecho así, en qué momento llegó ahí. Trata de percibir todo lo que hay. Quizás si cierras los ojos y empiezas a percibir no con la vista, sino con lo que se da cuenta. Deja de nombrar cada cosa por separado. Si ves árboles, en este momento deja de llamar árboles. Si ves el cielo separado de los árboles, en este momento empieza a ver que el cielo y los árboles son la misma cosa. Y al darte cuenta que son la misma cosa y que no hay separación y que la separación solo está en tu mente, en tu analogía, podrás darte cuenta que hay una conciencia que es consciente de todo. Podrás darte cuenta que hay algo que se da cuenta, que está por fuera de ti, y que al darse cuenta y que al observarlo, crea la existencia misma. Ahora, si eso que se da cuenta se dio cuenta de ti mismo, se dio cuenta que se da cuenta y se da cuenta de toda la existencia, podría ser que eso que está en ti, que se da cuenta, es eso que está creando la existencia misma. Trata de experimentarte como el que se da cuenta de la existencia misma. Ahora pregúntate qué pasa cuando te das cuenta, que te das cuenta y cuando te das oportunidad a darte cuenta. Ahora pregúntate
¿Qué es lo que pasaría si te experimentas siendo la existencia misma? Muy bien, pues estos fueron los ejercicios relativamente sencillos para experimentarnos como conciencia, para darnos cuenta, para saber un poco más de la conciencia. Ahora haremos este bello y hermoso ejercicio de poesía existencial y vamos a leer los párrafitos que tuve oportunidad de escribir como poesía existencial. Poesía existencial en un minuto o más. Yo soy el que es. No es la primera vez que soy la voz que susurra en lo que ves. No será la última vez que seré lo que seré y no lo que nombréis. Soy lo que ves, no lo que has visto, ni lo que has de ver. Soy el que pregunta y la respuesta a lo que me deja ver. No soy el que responde lo que parece que es, no el que divide para con la mente poseer, no lo que está dividido para poderlo comprender. Comprendido es mi estado permanente, pero cuesta entender, porque no soy lo que está en la mente de uno, sino la mente de uno que permanente es. Soy forma y el personaje, soy el uno, la conciencia y el universo constante. Yo soy lo que es, pues Dios no existe, solo es. Muchas gracias y bendiciones.